Bienvenidos, somos la Universidad San Martín de Porres. Desde el área de proyección social les damos la más cordial bienvenida a nuestros seguidores y espectadores. Y esta noche vamos a analizar en el presente webinar de Ventana Sanmartiniana una ley, un proyecto muy controversial, como es el proyecto de ley que alista el Ejecutivo, el ingreso libre a las universidades. Si bien es cierto, el ministro de Educación ha mencionado que este es un proceso gradual y que se tendría que elegir qué universidades tienen la infraestructura y, sobre todo, están aptas para poder recibir de manera libre a todos los estudiantes que concluyan el quinto de secundaria. Y es por ello que esta noche hemos invitado a especialistas en el tema, como al doctor Daniel Mora, que es creador del proyecto de la ley universitaria 3222, también al doctor Gonzalo Galdos, y sobre todo qué repercusión social podría tener este proyecto de ley de aprobarse en nuestro país. El análisis va a estar a cargo también del doctor Walter Salas. Soy Lorena Nova y junto a Eric Lazarte les damos la más cordial bienvenida. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches a todos nuestros seguidores a través de USMP TV Filial Sur, igualmente a nuestros invitados el día de hoy. Efectivamente, como lo describías, es una ley que, por cierto, muy polémica. En su momento se mencionó que era una ley populista, luego se han hecho algunos reajustes cuando se ha consultado sobre cómo se pensaba emplear esta ley, porque definitivamente en la práctica hay muchas cosas que evaluarlas, y para ello hemos invitado a este panel prestigioso para que nos ayuden a evaluar, a entender, para que usted que nos sigue a través de la señal de USMP TV pueda también hacer llegar sus preguntas. Por ello vamos a iniciar ya el tema de hoy con la pregunta: ¿es posible el ingreso libre a la universidad? Bueno, el primero que nos ayudará a resolver este interrogante es el doctor Gonzalo Galdos Jiménez, presidente de OLC Perú, Chair da Vistage y fundador de BIP de Future School. Doctor Gonzalo Galdos, un gusto siempre compartir con usted y tenerlo aquí en Ventana Sanmartiniana. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí se le escucha, doctor. Sí, perdí la conexión por algunos segundos. Por favor, si fuera tan amable, Eric, de repetirme la pregunta. Sí, justamente le doy el tiempo para que usted inicie la exposición del tema del día de hoy y invitamos a todos nuestros seguidores también a que nos hagan llegar sus preguntas. ¿Es posible el ingreso libre a la universidad? Es el tema de hoy en Ventana Sanmartiniana. Adelante, doctor Gonzalo Galdos. Eric, ¿me escuchas, por favor? Sí, lo escuchamos, doctor. Tengo un problema de conexión. ¿Podríamos empezar con otro de los panelistas? Porque tengo que arreglar un problema de conexión. Aquí está interrumpiéndose la señal. No puedo compartir en este momento. Bien, continuamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Aprovechamos para invitar a las personas a que compartan la transmisión de Ventana Sanmartiniana y que también, como mencionaba hace un momento, sus comentarios, sus preguntas serán bien recibidos a través de las plataformas, ya sea del Zoom o a través de la página de Facebook. Somos la Universidad de San Martín de Porres, con el área de proyección social, llevándoles Ventana Sanmartiniana. Vamos a empezar con nuestro webinar invitando al doctor Daniel Mora Ceballos, ex ministro de Defensa, es congresista de la República y también promotor de la nueva ley universitaria 3222, quien va a iniciar con nuestro webinar para realizar el presente análisis. Doctor Daniel Mora, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Primero, la ley es 3220, no es 3222. Un lapsus. Bueno, ya voy a tener el honor de dirigirme a ustedes teniendo en cuenta algunas consideraciones iniciales para analizar esta propuesta de ingreso libre a las universidades, la cual yo las tildé de populistas en un primer momento,
en la forma que se han dado. Y esto es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo en Latinoamérica en particular. En el mundo también se discutió en alguna oportunidad en Europa. En el Perú, a partir de la década del 60, 70, la presión del nivel secundario sobre el nivel superior se fue incrementando. Para que tengan una idea, entre los años 60 y 70, en el país solamente estudiaban secundaria el 16%. ¿Se imaginan? Es decir, no llegábamos ni siquiera al 20% de la población en esa edad de estudiar. Posteriormente se fue incrementando. Con la llegada de General Velasco en la Revolución, se amplió la educación secundaria a todo el mundo y se incrementó, y la migración provocó también presiones en los centros urbanos y también la presión de la educación básica regular de los que terminaban secundaria para la educación superior universitaria. Y de ahí comenzó a surgir un debate entre lo que era la selectividad y la masividad en la educación superior. O queríamos una educación superior selectiva, universitaria selectiva, o queríamos masificar la educación. Entonces, los primeros debates que surgen es el debate entre la selectividad versus la equidad. Es decir, la selectividad, el ingreso restringido con énfasis en la excelencia académica a través de la selección de los postulantes, y el ingreso irrestricto que prioriza criterios de justicia social. Esta situación se dio en forma antagónica porque se pretendió encontrar una relación directa entre calidad y equidad. Y es muy difícil, aunque le parezca mentira, lograr calidad y equidad con una presencia masiva en la educación superior. Pero existe una tendencia en el mundo a promover el proceso selectivo. ¿Y por qué? Por la limitación, primero, por la limitación de la absorción en el mercado laboral. Segundo, por el costo que significa a la sociedad. Y por el presupuesto insuficiente a partir del cual se dice que la cantidad va en contra o atenta con la calidad. Lo que es un reconocimiento de la existencia de una capacidad de recursos físicos y humanos. O sea, si quiero calidad, no puedo tener cantidad si no tengo los recursos físicos y humanos suficientes. En otras palabras, la excelencia solo podría estar asegurada en instituciones que utilicen mecanismos para certificar el ingreso a partir de recursos físicos y humanos. Este es el principal argumento. ¿Cómo mantener calidad en contextos de masividad? El ingreso irrestricto supone como único requisito el haber terminado la secundaria. Se basa en sostener que esto garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión de los menos favorecidos, el aumento de la equidad, y que esto traería beneficio para esa gran masa de todas maneras, porque se ampliaría la base cultural de la población, considerando la cantidad de ingresantes como factor de democratización de la universidad. Es decir, una universidad que tiene una gran cantidad de ingresantes es más democrática. Sin embargo, se ha comprobado que el ingreso irrestricto solo garantiza el acceso a la institución, pero no la permanencia en ella. Y esto es importante.
el elevado porcentaje de abandono en los primeros años. Esto se ha visto en aquellas universidades que tienen ingreso libre, como en Argentina, por ejemplo. Y la tasa de egresados promedio en las universidades públicas son una muestra de estos efectos de la democratización de una política de este sentido. Si actualmente, fíjese, hay una deserción de cerca del 20% en la educación universitaria, masificando la educación, yo estoy seguro que esta deserción se va a incrementar y el abandono va a ser mucho mayor. Si el porcentaje de egresados titulados, para que tengan una idea, de todos los bachilleres en la universidad en la cual he sido profesor mucho tiempo, en la época que yo estaba en la Universidad de Lima, que yo estaba en la Facultad de Ingeniería Industrial, del total de egresados, solo el 10% se licenciaba, y esto es empujándolo mucho. Y de ese 10%, solo el 1% o 2% conseguía maestría. Entonces, y esto es un proceso de selección que había hasta ese momento. Muchos autores afirman que el ingreso irrestricto no da soluciones a los problemas de equidad o de inequidad y exclusión social. En primer lugar, dicen, solo ingresan los que terminaron secundaria. Y en el Perú hay una gran deserción también en secundaria, en la educación básica regular. Su acceso también muchas veces de esta masa podía ser ilusoria si no se tiene determinadas calidades para los estudios de la educación superior. Y esto por las grandes deficiencias que tiene la educación básica regular en nuestro país. Es decir, si nosotros solamente vemos comprensión lectora, matemática, las pruebas PISA que se han hecho y las diferencias abismales de la educación entre la zona urbana y rural, y vemos los profesores del día jueves en las zonas altas de la sierra, podemos ver una gran deficiencia en la educación básica regular. Por eso que mi propuesta al final va a ir en ese sentido. Por otro lado, los estudios también señalan que los beneficiarios de la educación superior generalmente se sitúan en los estudiantes de ingresos medios y altos, inclusive en aquellas universidades que tienen ingreso libre y gratuito, como es, por ejemplo, en Argentina o como es en otros países también en España que se han aplicado estos métodos. Se ha dicho que también los sistemas de ayuda son importantes para los muchachos de bajos recursos, las becas. Pero generalmente en el Perú, en particular, se han aplicado las becas para los cursos de posgrado. Recién en el gobierno de Ollanta se comenzó a aplicar la beca 18 y más o menos 50.000 se han beneficiado. Todavía no se han hecho estudios si realmente estas becas han servido para la inclusión social y la democratización de la educación superior. En este punto, ya creo con estas consideraciones, podemos hablar de la propuesta del ingreso libre a las universidades hecha por el presidente de la República. Es cierto que nuestras universidades públicas no pueden atender actualmente la demanda. Para que tengan una idea, actualmente, de la población actual matriculada, solo cerca del 30% corresponde a la universidad pública y el 70% corresponde un poco más a la privada. Y hubo un momento en que era casi 20% de la universidad pública de los matriculados y 80% de la universidad privada. Y esto, las universidades, y otro tema es que las universidades públicas mantienen por muchos años la oferta educativa.
Por ejemplo, la San Marcos, 35.000 alumnos, años de años con 35.000 alumnos. La UNI, 10.000, 11.000. La agraria, igual, 6.000, etcétera. Lo mantienen durante décadas. No se ha incrementado la oferta educativa. Lo mismo pasa en la San Agustín de Arequipa, lo mismo pasa en la Huamanga de Ayacucho, etcétera. No han incrementado su oferta educativa. No ha crecido. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de una universidad pública como es la UNAL de México, que está entre las 200 mejores del mundo. Tiene cerca de 400.000 alumnos y es pública. Igual pasa en Brasil. Acá en América del Sur, en Colombia, solamente una privada, que es evangélica, creo, concentra 112.000 alumnos. En el Perú, 6 universidades, solamente 6 universidades, concentran más de la mitad de ese casi 70 y tantos % que tiene de población estudiantil la universidad privada. 383.000 alumnos se concentran en 6 universidades privadas. Por ejemplo, la César Vallejo tiene como 110.000 alumnos. Las peruanas tenía como 116.000 alumnos. Bajó un poco, pero era la que gobernaba en el mercado. Pero otras 6 universidades más, como la ULAD de Chimbote, etcétera, entre todas ellas concentran más del 50% de toda la población matriculada en las universidades privadas. A partir de la dación del decreto legislativo 882 en el 96, se trató de cubrir la demanda educativa, dando incentivos a la empresa privada para la creación de nuevas universidades. Se llegó a tener, cuando yo comencé a ver la ley universitaria en 2012 y concluimos con la ley en 2014, se llegó a tener 142 universidades, 50 públicas y 92 privadas. Es decir, una gran masa de estudiantes derivaron hacia la universidad privada. Muchos no pudieron superar los exámenes selectivos de las universidades públicas y fueron esos que fueron desaprobados, muchos de ellos, en las universidades públicas, derivaron hacia muchas universidades privadas. Y lo hemos podido ver nosotros en 2012, 2013, universidades privadas que ponían kioscos frente a las universidades públicas que daban los exámenes de admisión y después captaban, después de mucho tiempo, seguían ahí y captaban a los que habían salido desaprobados. Entonces, se hizo este decreto legislativo 882 para dar una oferta mayor al estudiante, pero también se perjudicó mucho la calidad, como lo hemos visto con la aplicación de la ley universitaria y con el cierre de algunas universidades que no han podido licenciar porque no cumplen con los requisitos básicos de calidad para una universidad. La ANUP, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, que se creó después de la dación de la ley universitaria, ha hecho una propuesta y por eso la tomo yo en cuenta. Considera, entre otros aspectos, que es posible dar este ingreso libre, pero en forma gradual. Primero, con ciclos de nivelación, fortalecer el sistema de educación básica regular, gradualidad en la implementación de la propuesta, evidentemente, solucionar o superar los problemas presupuestales, superar el problema de personal docente y administrativo. Por ejemplo, los docentes no llegan a 24.000 docentes a nivel nacional de las universidades públicas. Las universidades privadas tienen alrededor de 67.000 docentes. Las públicas no llegan a 24.000 profesores de planta. Es decir, no tendríamos personal docente para absorber la gran masa que entraría en forma directa a la universidad.
Por ejemplo, en San Marcos se presentan 40.000 postulantes en un proceso de admisión. Y la San Marcos hace 2 procesos de admisión, 80.000. ¿Se imaginan que entran 80.000 directamente a la Universidad de San Marcos y la Universidad de San Marcos no tiene más que una capacidad de 35.000? ¿A dónde los ubico? En el estadio de San Marcos. Eso es populismo. Es imposible dar. Que han salido universidades que yo sí puedo dar, sí. Tendrán unos 10, 20, 30, 100. Pero no podrán dar solución a esa gran masa que se presentaría y que derivaría muchas de ellas de la universidad privada. Porque no olvidemos que la universidad pública es gratuita. Entonces, ciclo de nivelación, fortalecer el sistema de educación básica, quiere decir fortalecer todo el sistema de educación básica, y eso no se hace en 1 año, 2 años, se hace en el mediano y largo plazo. Elevar el nivel educativo de la educación básica regular. Tenemos deficiencia de profesores también en la educación básica. Por eso los bajos niveles que obtenemos nosotros en las pruebas de evaluación PISA. ¿Qué sugerencias? También faltaría personal administrativo, infraestructura, laboratorios, etcétera, bibliotecas. Es decir, es todo un proceso, no es cuestión de decir ingreso libre. Cuando la misma SUNEDU ha impuesto que para el laboratorio entran determinado número de alumnos, para si queremos tener calidad en la enseñanza, que en un aula no entran más de 30 alumnos, eso decimos. Y eso se está cumpliendo actualmente con la SUNEDU, o para determinadas pruebas de laboratorios. Podríamos considerar algunas sugerencias que creo que serían importantes considerar en el mediano plazo. El bachillerato que se debe dar en el país. Se trató de implementar el bachillerato en el gobierno de Fujimori. Se hizo una prueba de 1 año y se limitó. Con el economista Saavedra, como ministro de Educación, tratamos de hacer que se implementara el bachillerato en 1000 colegios, pero también se requerían recursos. Se ha fortalecido con la creación de los colegios de alto rendimiento, que hay 1 en cada región. Esos colegios están dando algunos resultados, pero la inversión es casi $8.000 por alumno al año. Entonces, creo que el bachillerato es importante, como lo hacen en Europa y en otros países, y acá en el Perú hay algunos colegios que tienen el bachillerato, que permite que terminada la secundaria, el alumno entre a un curso de bachillerato orientado a las ciencias, humanidades y en otros colegios a las artes, donde se va decidiendo su orientación o especialidad que quiere seguir en la universidad. Y en esa universidad, aparte de los cursos comunes y los cursos de especialidad que lo van orientando, sale ya como si se hubieran realizado unos estudios generales dirigidos a determinadas especialidades. De tal manera que sí podrían entrar a las universidades con ciertas capacidades bien asentadas. El bachillerato sería una buena alternativa y yo lo tuve en alguna oportunidad como una propuesta de ley. Otra sugerencia importante, que dice, sí, hay países que han hecho el bachillerato automático, ¿sí? O el ingreso libre a la universidad. Sí, pero tienen ciclos básicos comunes. Por ejemplo, Argentina tiene en la Universidad de Buenos Aires, tiene 2 ciclos cuatrimestrales y que son sumamente exigentes. Y hay otras universidades que tienen esos ciclos básicos exigentes, que ahí se produce una selección. También otra, para mejorar la selectividad, también tenemos, por ejemplo, una evaluación estandarizada a nivel nacional. Pretendimos crear una prueba estandarizada a nivel nacional de todas las universidades públicas. Un solo examen a nivel nacional y se elige universidades públicas por estricto orden de mérito, de tal manera de premiar a las universidades que tienen los mayores y estudiantes con mayores capacidades. Y otro, que es un tema que es importante mencionar, es la educación técnica y tecnológica. No es posible que en el Perú
tengamos una relación de estudiantes universitarios, casi 4 contra un estudiante de educación tecnológica o técnica, cuando en Alemania es al revés, casi 4 técnicos por cada universitario. Necesitamos técnicos, necesitamos 200.000 técnicos por año en el Perú, y no los tenemos. Importamos técnicos mineros de Bolivia, de Chile, especialistas en metalurgia de Polonia, de Hungría. No tenemos especialistas en mantenimiento de máquinas industriales, de máquinas textiles. Entonces, el gobierno, en lugar de incentivar este ingreso masivo que para el gobierno considera que es totalmente equitativo, pero que a la larga sería totalmente injusto por las deficiencias que se tienen en la educación básica regular y que esos alumnos se sentirían frustrados de no poder concluir los estudios universitarios. Entonces creo que el tema de educación técnica y tecnológica, esa es una área en la cual el gobierno debería insistir y equipar adecuadamente y pagar adecuadamente a esos profesores, incentivar para que una gran cantidad de esos estudiantes de que terminen la educación básica regular vayan a esos institutos, pero bien equipados, de alta calidad, como lo dice la ley. Pero salimos del Congreso y ya nadie se preocupó de esa ley que hemos sacado de institutos de escuelas superiores. Para terminar, yo quisiera decir simplemente, referirme a una autora, Diana Chiroleo, que escribió un libro sobre la democratización del acceso a la universidad. ¿Y qué dijo? Que yo recojo esta expresión. El problema se sintetiza en la búsqueda de la ecuación que permita que la admisión a nivel superior se aproxime a las pautas de igualdad de la institución, producción, transmisión y transferencia de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Está bien. La ecuación es buscar que esa admisión al nivel superior se aproxime, o sea, no desecha la admisión, no desecha la selectividad, pero que ésta se aproxime a las pautas de igualdad social propia de cada contexto y de tiempo determinado, pero nunca de naturalizar las metas propias que tiene una universidad en el país. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual y las anteriores, el conocimiento, la educación, es un factor esencial de la economía, de la producción, del ascenso social, de la autoestima, del desarrollo, y se constituye un elemento de poder, de la disparidad en el nivel de desarrollo humano en nuestro país y en las otras regiones se manifiesta por la matrícula en el nivel secundario que tenemos, por el porcentaje de egresados en el nivel superior, por el número de científicos e ingenieros producidos por el sistema. Usted puede creer que tenemos solamente 1.840 doctores que tienen el doctorado real de 3 años, presencial, no los doctores de 1 hora por semana. Necesitamos, y se quejan de esta exigencia que hace la SUNEDU y que hace la ley. Y creo que debemos caminar, pues, hacia una educación de calidad inclusiva. ¿Este proyecto es factible? Sí. Sin demagogia, sí. Sin populismo, sí. Pero con planificación adecuada, proporcionando los recursos adecuados. La ley universitaria considera 12 universidades que deben ser proyectos de modernización y crecimiento de la oferta educativa. Hasta ahora ninguna universidad lo ha utilizado. Esperemos por lo menos que esas 12 universidades que aparecen en la ley por orden de antigüedad, ¿no?, puedan concretar este objetivo de incrementar su infraestructura, su personal docente, sus laboratorios, su personal administrativo, y así obtendremos una educación de calidad para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Daniel Mora Ceballos, por su presentación. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a que
nos hagan llegar sus interrogantes. Al final vamos a tener un espacio para hacer las preguntas. Estamos tratando el tema, ¿es posible el ingreso libre a la universidad? Bien, ya hemos escuchado al doctor Daniel Mora Ceballos y ahora vamos a escuchar al doctor Gonzalo Galdo Jiménez, presidente de OLC Perú, Chart da Vintage, fundador también y VP de Futura School. Doctor Galdos, buenas noches, bienvenido, adelante. Buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación. Quisiera empezar, al igual que lo ha hecho el doctor Mora, contextualizando las verdaderas necesidades en torno a la educación superior del país. Y no encuentro mejor manera de hacerlo que utilizando un trabajo de varios años de una comunidad de más de 400 educadores y promotores educativos, agentes públicos y privados que han estado trabajando en IPAE, en lo que se ha llamado la ruta IPAE de aprendizaje en los jóvenes, donde se ha hecho un diagnóstico creo que muy concluyente y algunas propuestas de cuáles son los elementos centrales para poder mejorar o darle el nivel de calidad que todos aspiramos en educación superior, ¿no? Entonces voy a compartir rápidamente esto y luego voy a precisar mi posición con relación a esta propuesta de ley del ingreso libre a las universidades, ¿no? Primero, hoy en día la solución para mejorar la empleabilidad y la capacidad en el ejercicio profesional de nuestros jóvenes no pasa solamente por el acceso a la universidad, ¿no? Pasa también por amplificar sus oportunidades, sobre todo al tema de educación técnica, algo que está totalmente soslayado por nuestra sociedad, que tiene una serie de prejuicios en relación a la educación técnica y que piensan que la universidad es la solución para todos sus problemas y para todos los factores relacionados con una inclusión social y económica adecuada de los hijos de una familia, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, lo que en el fondo todas las tendencias apuntan para mejorar la educación de una sociedad es que el aprendizaje para los jóvenes debe ser a lo largo de toda la vida, porque van a tener que reconvertir muchas veces de lo que estudiaron en la universidad, van a tener que actualizarse, van a tener que reinventarse y van a tener que probablemente terminar ejerciendo en disciplinas que ni siquiera estudiaron en la universidad como parte del cambio que va a haber tan dinámico en la oferta laboral. Y entonces, a partir de eso, a tener algunas consideraciones que creo que han sido mencionadas muchas veces en varias instancias, pero que creo que es importante que todos tengamos en mente, ¿no? En el Perú tenemos 2 millones de jóvenes que estudian en educación superior, 520.000 estudian en institutos, 1.4 millones en universidades. El 75% de los jóvenes en educación superior están en universidades. Sin embargo, el nivel de penetración es de solamente 3 de cada 10 jóvenes ha accedido a la educación superior, cuando esta cifra es de 51%, 5 de cada 10 en Colombia, 8 de cada 10 o 9 de cada 10 en Chile y 47% o 4 de cada 10, 5 de cada 10 de promedio en la región. Entonces, tenemos una baja penetración en educación superior. O sea, hay mucho todavía por hacer para permitir que haya un acceso a una educación superior de parte de nuestros jóvenes, que es la única manera de ir mejorando su nivel de capacitación y, por lo tanto, su capacidad para ser exitosos o para tener una contribución real a la economía en general, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a tomar en cuenta. 1.3 millones están en universidades licenciadas, públicas o privadas, 204.000 en universidades con licencia denegada, poco disminuyendo, 200.000 en 73 institutos licenciados, 180.000 en institutos en proceso de licenciamiento. Pero los problemas centrales están en los 300.000 que están en riesgo de deserción o han desertado o están en riesgo de deserción por la pandemia, y 16% de jóvenes que han decidido abandonar o no continuar sus estudios, ¿no? Que ese es un tema también educativo y social importante. Frente a una situación como la que estamos viendo, que ha sido mostrada por esta ruta de IPAE, hay algunas propuestas específicas y en ese contexto merece analizarse el tema del ingreso libre a la universidad, ¿no? Por ejemplo,
La propuesta específica número 1 es que sí, efectivamente se necesita ampliar y modernizar la oferta de educación superior, ¿ya? Pero esto como una integridad. No se trata solamente de las universidades, sino que en general las instituciones de educación superior deben ofrecer nuevos programas y nuevas carreras que respondan a la demanda futura del mercado laboral. Y ahí sí tengo a pesar de todo el apoyo que la SUNEDU merece de nuestra parte, la forma en que están trabajando para la aprobación de los nuevos programas y las nuevas carreras, que es la única manera de ponernos al día con la evolución del mercado laboral, está siendo muy lento, ¿no? Entonces la SUNEDU está tomándose un año para aprobar una nueva maestría o un año para aprobar un nuevo programa. Eso no es viable en un sistema que requiere modernización. Entonces, ¿qué propone la ruta de IPAE? La ruta de IPAE propone modificar la normativa, estableciendo que los programas ya licenciados se puedan dictar, por ejemplo, en modalidad virtual, ¿no? No tengas que hacer licencias especiales para virtual y licencias especiales para presencial, cuando hoy en día la capacidad de conmutar entre uno y otro eso es fundamental para flexibilizar el acceso de los estudiantes a la universidad y ahorrar los tiempos de desplazamiento, etcétera. Eso ya lo hemos podido verificar, ¿no? Eso no significa que tengas que virtualizar laboratorios, ¿no? Hay una parte que tienes que hacer presencial, pero eso ya es un tema de trabajar más en conjunto con las instituciones para poder adaptarse a esta nueva época donde lo híbrido probablemente va a ser lo que predomine, ¿no? Pero simplificar los procesos de licenciamiento y ampliación de portafolios, sobre todo a las instituciones que ya están licenciadas, que ya tienen las condiciones básicas o los requerimientos básicos de calidad, ¿no? Y en algún momento reanudar el licenciamiento de los institutos de educación superior, las escuelas de educación superior, porque como decíamos, el tema técnico también es un tema fundamental para ir mejorando. Ok, y aquí entramos directamente al tema del ingreso libre a las universidades, ¿no? Lo que la ruta de IPAE promueve, y también es una opinión personal, es que debería aumentarse en forma significativa el número de vacantes de las universidades públicas emblemáticas. ¿Y qué quiero decir con esto de las universidades públicas emblemáticas? Me refiero a las universidades que están licenciadas y que además tienen una tradición, ya han demostrado que son capaces de lidiar con un número importante de alumnos. En el año 2010 estudiaban 300.000 alumnos en las universidades públicas. En el año 19 el número se redujo a 286.000. O sea, no solamente ha habido un mantenimiento del número de estudiantes, sino que ha habido un decrecimiento en el número de estudiantes y el número de vacantes, desde luego, no ha aumentado, a pesar de que ha habido un aumento significativo de presupuesto. Entonces, la falta de acceso a la educación superior gratuita o de bajo costo en universidades públicas emblemáticas está desalentando a los jóvenes porque no tienen para pagar una universidad privada, y también los está desalentando para continuar estudios superiores, y muchos de ellos incluso están pensando abandonar los estudios para dedicarse a una empresa. Entonces, las universidades emblemáticas creo que están listas para recibir el apoyo gubernamental para que empiecen estas universidades a aumentar progresivamente el número de vacantes. Nosotros creemos y hemos hecho un cálculo de que se podría progresivamente duplicar el número de vacantes de las universidades emblemáticas con cuidado y con planificación y planeamiento, como ha dicho el doctor Mora. Y eso se podría hacer con universidades que además, por sus características, sería importante tener filiales, ¿no? ¿Qué mejor para Trujillo, para Arequipa, que tener una filial de la Universidad Agraria en el desarrollo de proyectos de agroexportación importantes? O qué bueno sería tener una sede de la Universidad Nacional de Ingeniería en alguna de las ciudades más importantes del Perú, además de Lima. Entonces, creemos que universidades de esas características, San Marcos, Agraria, UNI, la propia San Agustín, algunas universidades, podrían aumentar progresivamente. Pero claro, hay un problema porque eso significa capacidad de gestión para reclutar profesores idóneos, capacidad de manejar el presupuesto para aumentar la infraestructura física, los laboratorios y todo lo que se requiere para aumentar el número de vacantes. Pero es por ese lado que se tiene que empujar el crecimiento de la oferta de ingreso a la universidad, porque la oferta
de ingreso libre, si no se clarifica que estamos hablando fundamentalmente de la educación pública, lo que estamos haciendo es una oferta populista que pretende venderles a los padres la idea de que no importa la formación de sus hijos o no importa qué tan bajo sea el nivel de educación que han recibido en las instituciones educativas básicas, van a ingresar a la universidad como si la universidad fuera la panacea que va a resolver todos sus problemas. Y no, lo que va a suceder es exactamente lo que ya se ha comentado anteriormente, que va a aumentar el número de desertores. La brecha entre los estudiantes más capaces en estas universidades y los estudiantes menos preparados se va a ampliar, con lo cual va a perder eficiencia el ecosistema en las clases. Y también se tiene que hacer un esfuerzo significativo para la nivelación de estos estudiantes, como se hace en otros países, que vienen con deficiencias de formación importantes, que justamente les han impedido en un proceso selectivo ingresar a una universidad. Entonces, si uno no toma en cuenta todos estos factores de los que estamos conversando en este momento, que son aspectos estructurales, en relación a aclarar cuáles son las universidades que van a tener esta oferta adicional, cómo se va a lograr aumentar la capacidad operativa de estas instituciones. Si no se atienden los aspectos académicos, como son las brechas de formación que arrastran desde la educación básica regular, o cómo se va a nivelar esas brechas, y si no se atienden aspectos sociales en cuanto a estos problemas de percepción que los gobiernos de turno, de una forma populista, siguen aumentando las expectativas de los padres y siguen alimentando ese modelo mental que la universidad es la solución para sus problemas. Y eso sabemos que no es así. Y antes que nada, las universidades tienen que garantizar un nivel de empleabilidad mínimo y tienen que garantizar también un nivel de sueldo promedio que sea transparente para que los padres tomen esas decisiones, ¿no? Y eso es aplicable tanto a públicas como privadas. Entonces, hay una diferencia significativa entre aumentar el número de vacantes que demográficamente se tiene que hacer y no se ha hecho, y evitar que sigan migrando a las universidades privadas. Y segundo, estar preparados para hacerlo de una forma planificada y no una forma en la cual se regulas y obligas a las universidades a tener más alumnos de los que realmente pueden manejar. En esa línea, quizá una propuesta más interesante es flexibilizar un poco más el tema de los contenidos de aprendizaje, ¿no? La modularización en la educación continua, y también mejorar los mecanismos de financiamiento estudiantil, ¿no? Porque en el fondo, si vas a hacer una inversión que no se va a poder gestionar en las universidades públicas, también puedes empezar a trabajar con becas, como Beca 18, que permiten que las universidades privadas que demuestran la idoneidad que corresponde en el ámbito académico, en términos de credenciales académicas, nivel de profesorado y modelo educativo, puedan también atender una población creciente de estudiantes con el apoyo estatal para tratar de complementar la oferta creciente que puedan hacer las universidades emblemáticas, porque aparentemente no todas las universidades públicas están en condiciones, desde luego, de poder aumentar significativamente su número de vacantes. Y este es el principal obstáculo para que una propuesta que conceptualmente luce interesante sea solamente una oferta populista, ¿no? Hay una diferencia significativa entre querer aumentar el número de estudiantes en educación superior, y otra distinta es poder hacerlo, tener la capacidad y los recursos para hacerlo, ¿no? En esa línea yo no tengo tantos temores en que las universidades hoy en día, con recursos y con buenos y exigentes estándares, pueden tener números importantes de estudiantes, como el caso de México, o por darles un ejemplo de una universidad que tiene pues estos cientos de premios Nobel, como es la Universidad de Arizona en Estados Unidos, que tiene cerca ya de 60,000 estudiantes y que ha demostrado que puede tener un buen balance entre calidad, investigación y también al mismo tiempo inclusión y democratización, vamos a llamarle, de ingresos, ¿no? Con una tasa que acabo de ver en internet, que es con una tasa de admisión de 88.4%. Entonces, están cambiando los modelos educativos,
de las universidades se están adaptando a los tiempos, están pudiendo manejar una mayor masa crítica como consecuencia del crecimiento de las poblaciones, pero es fundamental que ese sea un trabajo estrecho de gestión entre el Estado y el sistema educativo, incluyendo las universidades privadas, que para bien o para mal en estos momentos congregan a un porcentaje muy importante de estudiantes. Entonces, en resumen, creemos que la manera de mejorar el sistema de educación superior fundamentalmente debería apuntar a modernizar la oferta de educación superior. Esto significa una SUNEDU un poco más ágil en la aprobación de programas con las universidades ya licenciadas y que han aumentado significativamente su grado de producción intelectual, de investigación, y han demostrado que tienen la solvencia académica que se requiere para afrontar estas épocas de incertidumbre. Con un Minedu también trabajando en lo que tiene que trabajar como prioridad, ¿no? La prioridad del Minedu y la prioridad en general del sistema educativo peruano no está en el tema de universidades. Es una necesidad trabajar en el sistema, pero la prioridad debería estar en educación básica regular. Si en el Perú no se consigue mejorar significativa y dramáticamente la educación básica pública, no tenemos ninguna probabilidad de en el mediano y largo plazo mejorar el número de profesionales egresados, solventes, capaces de integrarse al sistema económico, al sistema político, al sistema institucional, porque es una deficiencia demasiado grande como para que esa brecha pueda ser cerrada por el sistema de educación técnico o superior. Entonces, esa debería ser la prioridad del Ministerio de Educación. La segunda propuesta tiene que ver con la ampliación, como hemos dicho, de las vacantes en las universidades públicas emblemáticas. Creo que las universidades privadas manejan ya en una forma más o menos balanceada el número de ingresos con su capacidad, y lógicamente ahí se empiezan a despuntar las universidades que ya empiezan a tener credenciales importantes. Por primera vez tenemos 7 universidades figurando en el ranking QS. O sea, han habido avances significativos desde la creación de la SUNEDU, eso no hay duda, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero claramente el trabajo ahora debe centrarse en cómo apoyamos todos los peruanos para que las universidades públicas emblemáticas mejoren, recuperen el brillo de antaño y aumenten su oferta de vacantes. El tercer punto, y creo que es muy importante, es la flexibilidad en cuanto a la duración y los contenidos de aprendizaje, sobre todo yendo al tema de educación continua para toda la vida, ¿no? Recuperar a los ninis que no están ni estudiando ni trabajando, y recuperarlos a través de programas y estudios de continuidad que tienen que ver con oficios y probablemente después con modularización, para después engancharlos y tratar de llevarlos a la educación técnica. Pero tenemos que recuperar a los ninis. No podemos tener esa cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, porque eso es un problema social y eso es una bomba de tiempo. Y finalmente, el uso de los créditos estudiantiles. Me parece que la modalidad de las becas es la modalidad más adecuada para lograr aprovechar la capacidad instalada de la universidad, de las universidades privadas, en favor de una mejor oportunidad para complementar la oferta pública que debería crecer y debería revertir un poco las tendencias. Entonces, esas son las 4 propuestas centrales que hemos estado trabajando con el grupo de IPARE, ¿no? Y para terminar, me gustaría solamente mencionar los aspectos relacionados con la problemática del sistema de educación en general. Me parece que el gran déficit por el que estamos atravesando en este momento no es un déficit de recursos, ¿no? Me permito señalarlo con cierto énfasis porque
cuando vemos la cantidad de dinero del presupuesto que todos los años se devuelve tanto de Minedu como de las instituciones, incluso de las propias universidades, vemos que el problema es un problema no de recursos, es un problema fundamentalmente de capacidad de gestión, ¿no? Y la verdad que hasta ahora no hemos encontrado el derrotero de cómo ayudar a las universidades públicas a mejorar su capacidad de gestión. Y eso es un tema central y fundamental si queremos aumentar su capacidad, si queremos aumentar el número de vacantes, si queremos que haya una mejora significativa en términos de calidad. Porque los estándares de calidad, las acreditaciones, los rankings, las certificaciones, tienen que ser exigidos en condiciones simétricas, tanto para públicas como para privadas. Entonces, ahí tenemos que trabajar en un tema de propugnar una reforma organizacional donde las universidades incorporen también posiciones especializadas de gestión que ayuden a los líderes académicos a encaminar con elementos importantes de manejo financiero, de manejo presupuestal, de manejo de donaciones, de grants, de utilización de recursos para optimizar su modernización y su puesta a punto para una época que va a ser mucho más exigente y que incluso va a cuestionar su idoneidad porque la educación superior se está desestructurando y el único valor que van a mantener las universidades tradicionales va a ser la capacidad de certificar, dar grados y títulos académicos. Pero eso es una garantía de subsistencia momentánea, ¿no? Entonces, más adelante a los empleadores solamente les va a interesar qué tanta suficiencia laboral, qué tanta suficiencia profesional tienen los postulantes a un puesto de trabajo, más que si estudiaron 5 años, 6 años o 7 años en una universidad en un país determinado, ¿no? Y eso es una coyuntura riesgosa para la institución de educación superior que deberían considerar en sus planes, ¿no? Entonces, esa es mi contribución y la contribución de IPAE para esta discusión que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gonzalo Galdos. Vamos a continuar con nuestro presente webinar. Les invitamos a dejar sus interrogantes para nuestros invitados. Ahora es el turno del doctor Walter Salas Ra. Él es catedrático universitario de la Universidad Nacional de San Agustín. Es maestro en ciencias y en estrategias de desarrollo y políticas sociales. Doctor Walter Salas, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a ustedes, al doctor Mora, al doctor Galdos. Ser tercero tiene sus ventajas y desventajas porque algunas cosas que iba a decir ya las dijeron, pero también me motiva a plantear otro tipo de situaciones referidos al tema que nos convoca. Yo creo que el primer concepto es el tema universidades y de aquí a las cosas me quedan claras en lo siguiente. La anterior ley, la 27.733, fue una ley que se remachó mucho, se arregló mucho, y por lo tanto el 2014, como lo señala el doctor Mora, tuvo que darse la nueva ley, la 30.220, que tenía sus novedades. Y esas novedades tienen que ver pues con la investigación, con las elecciones de autoridades, con el licenciamiento, con la acreditación. Esos detalles son interesantes porque ya no se le daba mucha pompa a un vicerrectorado administrativo y hoy día se le da más fuerza a un vicerrectorado de investigación, que esa es una palabra clave en un país como el nuestro. Por lo tanto, ahí. Y el otro detalle es de que como había tantas universidades de lo público y de lo privado, la propuesta de licenciamiento era poner pues una valla sobre condiciones mínimas para funcionar una universidad. Y eso se ha hecho. Quedaron en el camino y otras siguieron, pero las que siguieron también tienen su propia calificación. Entonces ahí hay la UNSA, donde yo trabajo, ha obtenido un licenciamiento de 10 años, porque así lo ameritaba
la calificación y otras les han dado licenciamiento muy corto. En corto tiempo tienen que volver a presentarse para actualizar eso. Ahí también el indicador me parece importante, pero creo que el concepto clave en esta propuesta de nueva ley, que ya tiene sus años, es de la mejora continua. Y yo creo que eso de mejora continua es importante entenderlo, lo de mejora y lo de continuo, porque no se usaba antes eso. No se usaba la mejora continua y por lo tanto los sistemas de calidad que hoy día se están exigiendo para esa mejora continua obliga a muchas cosas. Esa es la mirada por dentro de la universidad, cómo funciona como una unidad formadora de producción, etc. Cada universidad tiene su propio sistema de selección y hace su propio tamiz. Acá eso es así. En Chile es un examen único para todos. Eso en el Perú sería imposible hacerlo, porque no hay esa suerte de homologación. Y ese es un segundo tema importante en lo que se refiere a esa brecha que se ha hablado. Una cosa es el sistema universitario licenciado y ese licenciamiento también en procesos de acreditación de universidades y de programas, y otra cosa es la educación básica regular. Ahí está un detalle, porque de ahí sale la masa que va o que pretende estudiar en la universidad. Arriba, más o menos, nos hemos puesto una valla mínima, pero abajo no tenemos ninguna certificación de esa calidad. Por lo tanto, yo creo más las soluciones totales versus pretender hacer un arreglo de una de las partes, y esto en un enfoque eminentemente sistémico de cómo ver las cosas. Entonces no podemos arreglar arriba si abajo no arreglamos de dónde vienen. Entonces ahí está el asunto, ¿no? De tal manera de que su micrófono, Walter. Ahora sí creo. Se ha utilizado criterios como populismo, cierto. Esas cosas aparecen así, ¿no? Dos criterios que traigo a colación. Cuando en el gobierno de Manuel Prado, del 56 al 59, se dio la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial, si no me recuerdo, la Ley 13270 creo que era, incluía elementos para dar soporte a esa pretensión del Estado de promover el desarrollo industrial. ¿Cómo se traduce? En el primer gobierno de Belaúnde, se dio la Ley de Parques Industriales en base a esa Ley de Promoción y Desarrollo Industrial, que tiene que ver con lo que estamos hablando, elemental. Se hace un parque industrial en Arequipa, se hace un parque industrial en Trujillo, ya existía la parte de Lima y se creó los Senatis de Trujillo y de Arequipa para dar soporte técnico a una pretendida promoción del desarrollo industrial a partir de un parque industrial. Miren cómo en esa época esa pretensión iba acompañada de una formación. Palabra clave, formación para. Ese es un primer antecedente. En el gobierno de Velasco, que tanto han hablado de él y seguirán hablando de él, tuvo dos conceptos claves en su reforma de la educación. No nos interesa hablar ahora el fracaso o el éxito de, sino dos conceptos claves que recojo de esa época. Él decía, la propuesta decía que el colegio debiera de ocuparse de la formación para la vida, los valores, y las universidades e institutos la formación para el trabajo. Año 69-70.
del siglo pasado. Ese es un segundo criterio que se dijo en el tiempo. El año, sin mal no recuerdo, 83 se dio la ley universitaria, donde vino como gran novedad con muchas cosas, los sistemas facultativos, etcétera, y el año 2014 sale la nueva ley universitaria con sus propias novedades. Entonces, aquí creo que lo que hay que tomar en cuenta sobre esa pretensión de decir el ingreso a las universidades, el ingreso libre, pasa por varios tamices. Lo más elegante que se me ocurre decir sobre esa pretensión es que no tienen la menor idea de lo que están diciendo y proponiendo. Y digo elegante. Porque para pretender decir esas cosas, lo mínimo que tengo que saber es qué soy como país. Parece ser que no se han dado cuenta que hace tiempo estamos en una transición demográfica, que ya no somos una pirámide poblacional, estamos teniendo otra forma poblacional. Parece ser que no se han dado cuenta que van quedando carpetas vacías en la primaria y en la secundaria, y van faltando carpetas en la universidad por esa transición demográfica. Es lógico suponer, hoy decir, ¿por qué aparecieron tantas universidades? Lógico, por la demanda. Y eso tiene una traducción demográfica, poblacional. Seguimos siendo un país joven a pesar que estamos paulatinamente envejeciendo. Ese criterio no se les ha pasado ni por avispa en la cabeza para pretender hacer una cosa como la que se quiere decir, que nadie la puede negar como principio, pero sí hay que ponerla en la mesa para decir se puede o no se puede hacer. De tal manera que aquí hay un tema de oferta y demanda, pero no necesariamente esta oferta y demanda lo llevamos al tema de la elasticidad en la economía, que presiona, que jala más a una cosa. La oferta está muy por debajo de la demanda. Eso me queda clarísimo también, y tanto Gonzalo como Daniel Mora lo han especificado. Y hay estadísticas que demuestran eso. Hay más demanda que oferta. Pero eso nos lleva a otro tema. El Estado, durante mucho tiempo, tuvo ausencias, poca presencia, mala gestión. La mala gestión en educación permitió la aparición, vamos a decirlo de esa manera, de la iniciativa privada en educación, tanto de colegios como de universidades. La mala propuesta de salud permitió que también aparezcan sistemas privados de salud versus los sistemas públicos de salud. Y así podemos decir, estamos hablando del terreno de la educación. Para nadie es ningún secreto que en los años que ya no son tan lejanos del siglo pasado, la presencia de colegios emblemáticos, por ejemplo en Arequipa, eran importantes. ¿Quién va a desconocer el Colegio Independencia Americana, ¿no? O las unidades escolares creadas en el gobierno de Odría, en todo el país? Pero todo eso se cayó. Y en los años 70, cuando la educación gremialmente se politiza con la creación del SUTEP, tiene otra lectura. ¿Correcto? Entonces llega momentos en los cuales uno dice, así le pague 1 millón de soles de sueldo a un docente, no me arregla el sistema educativo que necesitamos. No es un tema económico, es un tema de concepción. Queremos arreglar acá arriba el sistema universitario cuando no arreglamos abajo la educación básica regular. La pandemia puede aparecer también como una oportunidad de parada, de estate quieto y de reformular cosas. Muchas cosas la pandemia les ha dado el mensaje, es decir, ¿qué tal si mejoras esto y cambias tu estrategia? ¿Correcto? Entonces, la ausencia de lo público permitió el avance de lo privado,
que no digo que está mal. Estamos en un país que se juega las dos posibilidades. Por lo tanto, lo privado minimizó la presencia pública y la educación pública bajó. ¿Y dónde va a ir tu hijo a estudiar? A una universidad privada, porque ¿para qué lo mando a una pública? Está bien que no pague nada, sea gratuita, pero me interesa mucho el futuro de mi hijo. Son cosas que aparecieron en el tiempo, como una suerte de marcación de época. Hoy día no podemos darnos lujos de desconocer situaciones. Hay muchas exigencias de mercado. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo competitivo, en un mundo donde la productividad marca la pauta. Y por lo tanto cualquiera no puede entrar a ese mundo y decir aquí estoy si no tiene una capacidad que demostrar para ello. Los 60, la exigencia promedio de los 60 era que sepa leer y escribir las 4 operaciones, tener una primaria completa. Eso era lo que se exigía en los 60 aquí en nuestro país. Avanza el tiempo y decía, ¿tienes secundaria completa? Sí, a trabajar. Avanza el tiempo, estás en la universidad, sí, eres universitario. ¿Eres bachiller? Correcto. ¿El bachillerato automático anuló esa posibilidad? No, ahora ¿eres licenciado o no? Hoy día la licenciatura tampoco ya supone eso. ¿Tienes una maestría? ¿Una segunda especialidad? ¿Tienes un diplomado? ¿Estás haciendo un doctorado? ¿Sabes un idioma, otro idioma? Vaya, la exigencia es esa. El Perú se dio el lujo de tener taxistas de ese nivel por planos de desocupación. ¿Correcto? Pero eso no se ve. Eso no es parte del análisis que nos permite generar propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que pretender hacer esto obliga a muchas cosas. Los niveles de homologación, los niveles de cómo reduzco las brechas de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas, de las ciudades de la costa a las ciudades de la sierra o de la selva, etcétera, etcétera, del norte versus el sur y todo eso. Entonces, la responsabilidad del gobernante al pretender proponer cosas que están en su legítimo derecho, por eso se le ha elegido, está que en tener también la capacidad de primero de ver y evaluar. Y ese es un defecto que tenemos de la actual gestión de gobierno. Se lanza la cosa y a ver qué resulta, y nos tiene nosotros acá hablando sobre eso. Entonces, si nosotros que trabajamos en el medio, que somos universitarios, tenemos la pose de ser académicos y tanta cosa, nos damos cuenta de qué es eso, que la solución no va por ahí, sino va por otro lado, entonces algo anda mal. Un segundo concepto, no, creo que tampoco se han dado cuenta que el Perú tiene una economía formal e informal. No se han dado cuenta del que Perú tiene una actividad primaria exportadora básica que le genera ingresos. La minería, la agricultura, la pesca, el petróleo, el gas, etc. Somos un país primario exportador. Nuestro sector secundario tiene una presencia, pero no tan importante, donde está la industria, la construcción, la electricidad. Lo que más ha crecido en el Perú es el sector terciario, comercio, servicios, turismo. Y ese sector tiene un grado de exigencia laboral menor para el sector secundario y diferente al sector primario. Si somos un país minero polimetálico, lo mínimo que tengo que tener en mis universidades es formación en geología, metalurgia, procesos, todo el sistema minero. Es lo mínimo que debo tener. Las carreras universitarias clásicas antes era contabilidad y economía. Luego apareció administración.
Entonces, hoy día, el área de gestión en la formación es importante como el área tecnológica. Y hoy día el área de salud resulta siendo más importante porque hay que tener una población en adecuadas condiciones. Hay cosas que tiene la universidad pública que no las puede tener la universidad privada, que son carreras, que son programas que les sirven y que las tiene que subsidiar. No vamos a encontrar en universidades privadas lengua y literatura, arte, música, que son cosas que se tiene que manejar desde la cosa pública. Salvo que en la Católica de Arequipa exista teología, porque la subsidia, porque después esa carrera debe estar en rojo hace muchos años, ¿no? Pero eso es parte de su formación. Entonces, lo que no se han dado cuenta que un país con la lectura nuestra de esa informalidad necesita más de lo que ya se ha mencionado de la parte técnica. Entonces, ¿dónde están los soldadores, de tornos, mecánicos, electricistas, etcétera, etcétera, etcétera? Y es una gama bien grande, hasta pintores incluidos. Nos hemos acostumbrado el prurito, la marca que tiene que ser un profesional universitario. Y en nuestras familias de antes había que tener un abogado, un doctor, un médico y un cura en la familia. Así se consagraba la familia. Y hoy día encontramos que probablemente esa parte técnica es absolutamente necesaria y esa es la parte final de mi análisis. Yo no movería un dedo ni un sol de presupuesto para reforzar las universidades en la pretensión de incorporaciones diferentes o como las que la quieren hacer. Sí invertiría en reformular, obviamente esto pasa por todo un proceso, la parte técnica. La ausencia, voy a poner nombres concretos, la ausencia de tener senatis generó la aparición, por ejemplo, de TECSUT en el área minera, por ejemplo. Entonces, reforzar sistemas como el de Senati, reforzar los institutos agrarios que están en la zona rural, etcétera. Todo eso es parte de una propuesta que nos puede llevar, digamos, a un plano diferente. No apostaría a eso, lo cual no significa negarlo, pero sí creo que soy racional. Creo que el gobierno, la propuesta, el autor o la concepción de estas cosas necesita tener indicadores claves de población, de nuestra informalidad, de nuestro derrotero y en qué mundo nos encontramos. Los 70s, una referencia global, con esto termino, posibilitó que de América Latina y del Perú se fueran a trabajar, y eso se han olvidado, a Venezuela, se fueran a trabajar a Venezuela pintores, electricistas, carpinteros, peluqueros, todo, porque Venezuela no tenía esa mano de obra. Se acostumbraron al ingreso producto de sus materias primas, pero nunca tuvieron una suerte de una industrialización por sustitución de importaciones, que sí lo tuvimos aquí en el país. Y para ello ya es fácil, no conocían el zapatero remendón ni el sastre, era simplemente usar y desechar. Y cuando se dieron cuenta de esa crisis en los 70 del petróleo, de toda América Latina se fueron a trabajar aquí. Esa migración tiene un componente muy técnico que los venezolanos lo hicieron, que es diferente a la migración que ellos ahora nos han exportado a toda América Latina. Entonces, eso creo que es lo importante y creo que la reflexión va por ese lado. Gracias, hasta aquí en esa primera parte. Muchas gracias, doctor Walter Salas, por su participación. Igualmente, gracias a las personas que ya nos han hecho llegar sus primeras interrogantes. Y justamente, tenemos una para el doctor Gonzalo Galdos Jiménez. Doctor Galdos, nos hacen llegar una interrogante respecto a la implementación de esta nueva ley y que, como lo ha dicho también el ministro, la idea es que sea gradual.
nos consultan si concesionar algunos servicios de las universidades públicas ayudaría a que se lleve a cabo esta propuesta. ¿Qué piensa usted? La tercerización de servicios dentro de un sistema público es algo que ya se viene dando en cierta medida y con bastantes limitaciones. Pero yo no veo cómo podría hacerse una tercerización del núcleo duro de la esencia de una universidad pública, como puede ser la parte académica, porque el cuello de botella es, en los servicios, como puede ser esto, incluso vamos a llamarle que se haga ahora impuestos en la construcción de la infraestructura, que se haga un apoyo con las regiones para las universidades emblemáticas regionales como mi querida UNSA, o que se haga un trabajo de tercerización de otros servicios administrativos, matrícula, planeamiento de las clases, horarios. Eso se puede hacer, se está haciendo en cierta medida. Pero ¿cómo uno va a tercerizar el control de la parte pedagógica, del tema de los profesores, la evaluación de los docentes? No, creo que eso no se puede. Entonces, hay una limitación estructural en el núcleo duro de la esencia de una universidad que no se puede tercerizar. Yo creo que no ayudaría. Yo creo fervientemente en la posibilidad de hacer asociaciones público-privadas entre instituciones universitarias. Eso sí, en el pasado tuvimos la oportunidad una vez de trabajar en la capacitación docente, aumentar el número de docentes y hacer certificaciones internacionales, incluso con la UNSA, con San Marcos, con la Universidad Nacional de Ingeniería y con la Universidad Agraria. Hicimos un programa de colaboración para capacitación de profesores y funcionó bastante bien. Eso sí se puede hacer, pero no veo cómo puedas tercerizar la experiencia de aprendizaje en una universidad, porque eso es lo que te corresponde hacer, porque es la parte esencial de tu rol institucional, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente interrogante para el doctor Daniel Mora. La siguiente pregunta es, ¿existe ya el caso de universidades privadas con ingreso libre, ¿no? Sobre todo en Lima, cuando se envían de repente cartas de invitación a escolares o estudiantes destacados? Argentina tiene el ingreso universal a las universidades. Pero a pesar de ello, ¿no? Existe también una deserción con respecto a sus estudiantes. Esta misma situación podría suceder, esta misma figura podría pasar en nuestro país, que a pesar de tener la universalización de ingreso libre a las universidades, se tendría también deserción de los mismos. Doctor Mora. Sí, bueno. La deserción siempre ha sido una constante en nuestro sistema universitario. Y no solamente en el sistema universitario, en el sistema de educación básica. Un gran porcentaje no termina la educación secundaria o abandonan por trabajo en la sierra, por otras razones. Muchas razones también. Entonces, la deserción, cuando se masifica la educación como se pretende hacer, se incrementa la deserción y está probada por diversos estudios. Esa deserción, si en este momento se acerca al 20%, yo le aseguro que fácilmente llegaríamos al 50%. ¿Y sabe por qué? Uno son las capacidades. La educación básica regular es pésima. Así que los ciclos de nivelación eliminarían a las academias preuniversitarias. A lo mejor eso sería lo positivo, ¿no? Pero tendría que hacer esa tarea la universidad de lo que hacen las academias medias paporreteras. Pero en general, el ingreso libre a las universidades necesariamente, obligadamente va a llevar, en mi opinión, al incremento de la deserción. De todas maneras, no solamente por eso, sino que también hay un problema profundo de
de salida del sistema universitario. Sería muy largo tratarlo acá, pero que en realidad la realidad nuestra, ¿no? Y yo concuerdo ahí con el doctor Walter Salas, hemos querido crear el sistema universitario. Nosotros abordamos todo el sistema educativo. Lo primero que abordamos fue dar la ley de reforma magisterial, la que está vigente, meritocrática. Después quisimos abordar la educación superior como un todo, pero era diferente los institutos y escuelas superiores y universidades. Y comenzamos por la universidad, que era más complejo. Y después sacamos desde la ley universitaria la ley de institutos y escuelas, que tiene entidades en cada región similar a Senati, sino que el problema es que entró otro ministro y no lo ha implementado. Y también dando respuesta a la educación básica regular, también presentábamos un proyecto para crear una superintendencia para la educación básica regular. En esa época el ministro Saavedra se oponía a la creación de una entidad que esté fuera del ministerio, que controlara la educación básica regular, infraestructura, docentes, calidad, etcétera, igual que la SUNEDU. Entonces el problema acá es de que sale una persona que está interesada en estos problemas y entran otras personas que no le importa nada y deja todo así. Por ejemplo, la ley de institutos de escuela está nada. Así como ha hablado el doctor Walter Salas sobre la cuestión de la educación técnica, igual, del Senati, creamos una entidad en cada región donde el director regional de educación pierde su importancia, es un voto, pero intervienen las entidades productivas de cada región, de entidades de industrias, todo entra ahí para que cada región desarrolle sus carreras que les son propias para desarrollar su región. Entonces, desgraciadamente ahora queremos dar todo, ingreso libre, todo, pero no damos los recursos. Y también coincido con el doctor Gonzalo Galdós, en el sentido, dinero, puede creer que hemos tenido con el gobierno de Ollanta 4.2% de PBI, del PBI para educación. ¿Usted cree que lo gastaban? No lo gastaban. A las universidades, en promedio, en los últimos 15 años han gastado más que el 52% de su presupuesto. Sí gastan rápidamente los recursos directamente recaudados. San Marcos tuvo en un año más de 1.000 millones, más que el presupuesto de Lima Metropolitana. Y no pudo crecer por mucha corrupción que hubo también. Entonces, yo creo que el ingreso libre es posible, pero muy planificadamente. Los que más se van a perjudicar también no son todos los alumnos que terminan la media que quieren ingresar a la universidad, porque usted ve más que 1.100.000 estudiantes de todos los que ingresan anualmente, ¿no? Y imagínense de todos los años. Hay muchos que se quedan más del 50% de deserción en la materia, en secundaria. A eso se debe abrir los institutos y la ley de institutos que contempla para los que concluyeron secundaria, para los que están a media de secundaria, para los que terminaron la primaria. Hay oportunidad para todos y la educación es continua y permanente, no importa la edad. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Mora, por esa respuesta. Tenemos una pregunta para el doctor Walter Salas. Doctor Walter, nos consultan lo siguiente, nos dicen, ¿podemos asegurar que los exámenes de admisión en las universidades nacionales son el filtro exacto para medir el nivel académico? ¿O es que acaso los exámenes de admisión podrían tener algunas mejoras en su elaboración? Bien, esa es la pregunta que nos plantean respecto al examen de admisión en las universidades nacionales. Indudablemente que un examen de admisión es un tamiz que cada quien lo elabora dependiendo de muchas cosas. El año que yo ingresé a la universidad no se hizo por conocimientos, se hizo por aptitud.
Esa fue una diferencia y nunca más se volvió a repetir Núcleos básicos. Núcleos básicos. Yo soy de los núcleos básicos, claro. Igual que yo, igual que yo. Exactamente, sí me recuerdo bien. Se hizo esa selección y no ingresaron todas las carreras. Hubo carreras que no tuvieron ingreso. Fue la decisión de esa época. Unas cuantas en ingenierías, en biomédicas y en sociales, eran las únicas que ingresaron. Las otras dieron el grito al cielo, ¿cómo es posible que no se genere? Pero una universidad fue la que dijo, no todos ingresan. Si uno comienza a ver internamente cuántos ingresan a derecho, voy a utilizar esa carrera de ejemplo, y cuántos abogados hay en el país, entonces, no, pues por ahí no va la cosa. Hay otras necesidades que probablemente sean más urgentes. Cada universidad necesita de eso. Nos preocupamos a veces de muchas cosas. La falta de capacidades en los colegios generó, ante la exigencia de las universidades, la aparición de las academias. Eso también es otra realidad, el negocio. ¿Correcto? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que limpiar en todo esto. Hay que allanar caminos, hay que tener un criterio de en qué horizonte nos estamos fijando. No hemos formulado una visión de lo que queremos de todo esto. Nos gustaría todo eso. Estoy ya metido 37 años en la docencia y yo no ya ve el camino recorrido y creo que este es un buen momento. Ese es un buen momento para hacer muchas cosas. Cuando las universidades fueron a decirle al MEF, queremos que nos mejores nuestros recursos, el MEF les dijo, yo te sigo dando lo mismo, ¿quieres más plata? Genera tus propios recursos. La UNI tiene grifos, tiene una serie de cosas y cada quien comenzó a generar sus propios ingresos, sus propios, digamos, recursos directamente recaudados. Algunos apostaron a generar ingresos de la misma educación con maestrías, con doctorados en especialidades y otros apostaron a la producción, apostaron a los servicios. Entonces, si hay capacidades en el área de medicina, sí funciona generar eso. Y la UNSA, lo voy a poner de ejemplo, su centro Pedro P. Díaz, su hospital docente, su centro de docente, generó su núcleo que también le permitía eso. Entonces, las iniciativas, los emprendimientos van a pie forzado cuando las cosas deben de tener otra lectura. Sigo convencido de que el tema educativo del primer nivel, la educación básica, el nivel intermedio técnico, el nivel superior universitario, necesita mucho arreglo para esto. No se arreglan las cosas al estilo de que mañana doy la ley y a partir de mañana todos me ingresan a la universidad y nos vamos a armar un bolondrón de una demanda exagerada cuando la oferta no tiene eso. Y cuando por el otro lado, reitero el concepto, la parte técnica es una parte priorizada en todo esto. Lo que dice el doctor Daniel Mora es cierto, se dio todo eso. Pero ¿acaso se creyó que la meritocracia era un buen elemento y no lo vieron como una suerte de enemigo, hacer los méritos para eso? ¿Quieres que te aumente? Haz los méritos. La palabra meritocracia aparece como una mala palabra, lo cual no debe ser eso. Hoy día la exigencia en el nivel universitario es para los ascensos y a tener las maestrías. Nadie puede ingresar al sistema universitario si no es magíster. Nadie puede ser principal si es que no es doctor, pero presencial. Y para hacer esto se necesita tal y tal cosa. Hay una exigencia ya de camino. En el sistema universitario ya no hay docentes bachilleres. Deben ser menos o mínimos los docentes que todavía tienen una licenciatura. Los más son los que tienen su maestría. Entonces, eso debe tener una buena lectura en el tiempo. Entonces, nos hemos acostumbrado a muchas cosas,
pero de repente no en el adecuado camino de lo que uno cree que estas cosas debieran de ser. Hemos escuchado, con esto quisiera terminar esta parte, del modelo finlandés, ¿no? Han hablado mucho de Finlandia, pero lo que no hablan es el problema del alcoholismo en Finlandia. Entonces, ¿de qué jugamos en esto? Acá tenemos 1000 problemas en nuestra sociedad que la educación tiene que ser una parte de todo este nuevo perfil que se quiere hacer. Hasta ahí nomás. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solamente una pregunta pequeñita, ya que había tocado el tema acerca del ingreso a las universidades y el tema de las academias. ¿Qué está sucediendo en todo caso en la educación básica regular? ¿Por qué los estudiantes al salir del quinto de secundaria tienen que estudiar en una academia, prepararse en una academia año y medio, ¿no? Para recién ingresar a la universidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente en la educación básica regular? ¿Por qué no? Es un fiel reflejo, es un fiel reflejo del déficit de calidad que hay en la educación básica regular, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que ahora se haya hecho una publicación del Instituto del IEP, de Ricardo Cuenca, donde atribuyen que el éxito profesional es consecuencia de la cuna donde naces y del nivel socioeconómico de tu hogar y no del sistema educativo, ¿no? Con eso lo que se pretende es liberar al sistema educativo de la responsabilidad por cambiar la vida de un joven o de un niño, cuando claramente sabemos, por ejemplo, de que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos y todas las personas que estudiaban en una unidad escolar o en el Colegio de la Independencia, por ejemplo, en el caso de Arequipa, tenían una formación de primer nivel que luego fue destruida cuando empezó el gobierno militar, completamente destruida. Y entonces, hoy en día, tampoco el hecho de tener una superintendencia a nivel de educación básica podría ayudar a regular sobre todo la oferta informal y la oferta de baja calidad privada, pero con los requisitos básicos que hoy en día se están exigiendo por parte del Ministerio para la educación básica regular, no hay, yo creo que ni siquiera un 20% de colegios públicos que cumplan con esos requisitos básicos. Entonces, muchas veces se utiliza o se distrae a la opinión pública fiscalizando y acogotando a los colegios privados, cuando en el fondo el gran problema, el elefante en la cristalería, lo que nadie quiere ver políticamente, es el problema grave de educación deficiente, de deficiente calidad en el sistema de educación regular público. Y nadie quiere tomar esa papa caliente porque implica decisiones políticas, implica decisiones impopulares, como por ejemplo una jubilación anticipada de maestros, cosas de ese tipo, o lidiar con el SUTE, o lidiar, ¿no? Con la meritocracia. Y entonces, por eso tenemos una rotación como si fuera una puerta giratoria de ministros. Entonces, mientras no querramos abordar los cimientos del sistema educativo, poco podemos hacer con el techo. La universidad y los institutos tienen una función formadora, pero no una función reformadora. Lo que mal se ha hecho en el sistema de educación regular, por más academia y por más trabajo de las universidades y los institutos, no se va a corregir algunas deficiencias. Y pasaremos del ingreso libre de universidades, pasaremos a que obligatoriamente se tengan que aprobar a todos los alumnos que ingresan a la universidad, porque eso ya es lo que pasa en el sistema de educación básico regular, que no existen desaprobados, que no existe un proceso de selección objetivo, y entonces el sistema termina haciendo que, aunque no hayas ido a clases el año pasado, pues ya pasas de año, y cuando inundemos de alumnos de educación de acceso libre a las universidades públicas, después, cuando empiecen los problemas de rendimiento académico, se pasará a decir que no puedes desaprobarlos tampoco, ¿no? Y eso es populismo puro. Bueno, lo que señala Gonzalo es cierto, ¿no? Yo soy formado en la escritura cursiva, la Palmer, de la buena letra. Y en el trabajo universitario me encontré con la generación script. Parecían médicos escribiendo, no les entendía nada. ¿Qué quiere decir esto?
Nunca entendí, bueno, ahora sí, pero en esa época, ¿cómo es posible cambiar un sistema de escritura cursiva a una letra de imprenta? Alguien pregunté para eso, me dieron muchas explicaciones, pero han mencionado 2 o 3 veces al ministro Saavedra, que me aparece como un gran abanderado en todo esto, pero sí creo lo siguiente: Saavedra heredó casi todo el trabajo que hizo Patricia Salas en el Ministerio de Educación. Me quedó claro eso. Lo que hizo Patricia Salas, colega que trabaja conmigo en la UNSA, le seguí un poco la pista de cerca en todo esto, y Saavedra vino a encontrar todo eso que al final de cuentas lo llevó a otro escenario. Y eso, por ejemplo, lo que señala Daniel Mora es cierto, y lo que Gonzalo también. Hemos tenido ministros que entran y salen, pero la política educativa, la política nacional, la visión de un país, de cómo hemos ido caminando del censo de 1940, el 66% vivía en el campo y la diferencia en la ciudad, y cuando teníamos indicadores de analfabetismo alarmantes, a tener un país hoy día con menos analfabetos, correcto, pero ahora aparecen los analfabetos funcionales, que ese es otro analfabetismo producto de todo esto, ¿no? Aquel que... Y los digitales, y los analfabetos digitales. Correcto, claro, el celular y lo que estamos ahorita haciendo en estas cosas, si uno no está en esta línea, está fuera del sistema. 2 años que hemos hecho teletrabajo. La verdad que hemos vuelto en la universidad a la presencialidad, a mitas. Probablemente el segundo semestre retornemos con mayor fuerza a la presencialidad. Y de la vieja cuña, sí extrañaba la clase, el salón, la pizarra y el ver cara a cara, etc. Todavía no se ha evaluado todos estos 2 años de virtualidad en la enseñanza. No se ha evaluado. Hay buen empeño. Los primeros semanas cuando se dijeron, no hay, y todo se hace virtual, y uno encajarse en esto, hemos ido mejorando esa virtualidad, pero creo que va a haber una brecha de 2 años en la formación de los colegios, de los universitarios y de los técnicos, que hay que evaluar. Algo ha pasado ahí, espero para bien y no para mal. Si me permite. Claro que sí. Bueno, yo quisiera agregar a lo que ha dicho el doctor Huarte de Salas. El problema de la educación básica, evidentemente, es tremendo para nuestro país. Y cuando comenzamos a estudiar a fondo esto, porque somos el país más diagnosticado del mundo, creo, vimos que en la época de Belaúnde ingresaron 50, como creció la demanda por la educación básica, media, primaria, etcétera, con el gobierno de Velasco, no hubo mejor idea que rápidamente y políticamente decir, sí, ya van a entrar ahora que hay 1 millón de alumnos, ahora hay 2, ¿qué hacemos? Bueno, faltan profesores, que ingresen los profesores que tienen quinto año, con quinto año y media ya le das tu profesor. 50.000 ingresaron con el gobierno de Belaúnde, con quinto año y medio, que no tenían vocación muchos de ellos. Y con el gobierno de Alan García, de cuarto, de quinto y media hasta Zapatero, se llegó a tener una masa de profesores de cerca de 200.000 profesores con esa característica. Yo he estudiado en gran unidad escolar y tenía unos profesores de primera, que eran inclusive profesores universitarios, que enseñaban. El director de mi colegio era Gustavo Pomuso, yo estuve en Ricardo Valentín. Y el Ministerio de Educación le ponía carro y chofer al director de una gran unidad escolar. No podía ser director cualquier persona de las grandes unidades escolares. Así, hemos disminuido mucho la calidad. Y la consecuencia fundamental, aparte de infraestructura y otra cosa, porque un buen profesor puede dar clase debajo de un árbol, pues hasta hay una película de Cantinflas al respecto, pero es la mala calidad docente. Los profesores del día miércoles o jueves que nos matamos de risa,
Y no sabemos el daño tan terrible que se está haciendo a la educación. Yo tuve oportunidad de visitar un colegio inicial en Huanta, en Ayacucho. Caí de improviso porque así he trabajado yo, con un grupo de asesores. El director no estaba, era un hombre. Lo mandé llamar. A la hora y media apareció, borracho, un martes, el director de un colegio inicial. Y los mismos profesores comenzaron a denunciar que permanentemente él paraba en su bodega y no paraba en el colegio. Es la mala calidad docente que a veces da miedo decirlo, pero ese es el tema. La pandemia. Yo he tenido contacto y que me han llamado varios directores, los problemas que se están presentando con esta educación virtual, que yo no creo mucho en una educación virtual que es necesaria en este momento del avance de la ciencia, de la tecnología, pero que no ha dado resultados por la falta de conectividad en nuestro país, porque una familia hay un solo celular para 5 hijos que tienen el colegio y el padre tiene que elegir a qué hijo le da el celular. Pero ¿sabe cuál es lo grave? Que se están encontrando en este momento muchachos de 4º de primaria, 5º de primaria, 1º de media, de secundaria, que no saben leer ni escribir. Miren el problema. Entonces creo que a veces nos encanta engañarnos y no tomar medidas que deben estar adecuadas a nuestra realidad. Acá no podemos transportar sistemas. ¿Por qué no quería, por ejemplo, el ministro, y yo aplaudo con Patricia Salas, trabajamos en la ley de reforma magisterial? Y el Congreso, que era yo como presidente de la comisión, no tenía ningún espacio de coordinar con Patricia Salas y sentarnos en la noche ahí hasta las 12, 1 de la mañana, los dos solo discutiendo la ley de reforma magisterial. Porque es el país, no sé si me dejo entender, no es otra cosa, el país, y sacamos la ley de reforma magisterial de todas maneras. Entonces sí se pueden hacer las cosas, pero tiene que haber mucha voluntad y mucho amor a la patria, sobre todo, al margen de cualquier otra consideración. Entonces, y esto era obvio que se iba a producir. ¿Cómo vamos a enseñar a leer y escribir en forma virtual? Bien difícil, para una situación como la nuestra. Conclusión, y le aseguro que los próximos estudios van a salir así, porque se está haciendo una evaluación inicial, y en esa evaluación inicial son directores que se me han comunicado, amigos, y que me han dicho, nos hemos quedado horrorizados. 3º de primaria, 4º de primaria, 5º de primaria, 1º de media, hemos encontrado muchachos que no saben leer y escribir. Están implementando una estrategia para separarlos, darles horas complementarias junto con el curso de comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una conciencia, ni los gobiernos comprenden que la educación es parte de la economía. Eso he luchado yo permanentemente. Es una variable fundamental de la economía. Si la educación es de alta calidad, puede contribuir, como en el caso de Singapur, hasta con el 3% del PBI. El Perú en ese cuadro internacional está en menos 2.5. La mala educación en el Perú jala el crecimiento del país hacia abajo. Entonces yo creo que estos seminarios, y ojalá fueran bastante concurridos, que la gente se internalice con la importancia que tiene la educación para el desarrollo, para la producción. Yo siempre lo digo, la educación es poder y la educación lo es todo para un país como el nuestro. Sin educación no vamos a hacer nada. Se ha desindustrializado nuestro país. Hemos hablado hace 10 años más de la promoción de las energías renovables. Arequipa, con gran sol, vientos, etcétera, no ha desarrollado, no tiene ómnibus eléctricos. El Perú en general, ni Lima, nadie piensa. Viene este problema de crisis y no sabemos cómo actuar. Dependemos de todo el mundo. Y no desarrollamos las cuestiones comparativas y competitivas que tiene nuestro país. Nuestro país tiene condiciones comparativas y competitivas excelentes para desarrollar energía solar. En la UNI se desarrolló un motor eléctrico hace años
y son capaces de hacer un carro eléctrico. Se desarrolló un motor que tiene una autonomía de 120 kilómetros, Ahí quedó. Yo mismo he desarrollado vehículos militares en el año 1978 y ahí quedaron en el museo. Qué bonito y todo. No hay ese afán en nosotros. Tenemos, como digo yo, cuando hablo a veces, hablé del presidente, que yo no pensaba hablar de eso, ni quiero politizar esto, mucho menos. Pero realmente la ignorancia es tan grande que su mundo es muy pequeño. Y ese es el gran problema nuestro. Tenemos que ver el país con una visión estratégica mayor. Gracias por la interrupción. Termino con un datito nada más. Un tercio de nuestra población estudia, universitarios, institutos, colegios. Otro tercio de nuestra población trabaja y otro tercio está que no es estudiante ni trabaja. Traducción de esto, un tercio mantiene a 2/3 de nuestra población. Ese es un dato, con un más menos, pero ese es el dato. El estadista, palabra que suena a mayores en el país, el gobernante, si conociese esa figura, si entrara a analizar un censo, de ver qué cosa es lo que realmente refleja un censo, tomaría mejores decisiones, sobre todo en educación. Gracias. No sé si necesariamente lo haría así, Walter, porque muy probablemente le ofrecería al que no tiene trabajo la promesa de darle un trabajo, con lo cual está politizando completamente o tergiversando la realidad del bono demográfico, que no nos va a durar mucho y hay que aprovechar. Correcto, es cierto. Es cierto. Nos quedamos con la honda preocupación realmente de que estamos dejando desamparadas a la futura sociedad de nuestro país, que son los niños. La pandemia golpeó muy fuerte la economía, la educación, pero frente a esta nueva realidad, ¿no? Hay muchas instituciones educativas donde tienen directores, ¿no?, que no saben hasta el momento cómo conducir las escuelas, tanto de inicial, primaria y secundaria. Y es por eso que nos encontramos a la deriva, y más aún cuando se trata de analizar la situación de la universalización al ingreso libre de las universidades, ¿no? Tenemos este problema. No ha funcionado en otros países. ¿Podría funcionar en el nuestro? Tampoco. Chile se viene preparando para afrontar una racionalización del agua por la sequía. Nosotros, ¿en qué nos estamos preparando? No nos estamos preparando absolutamente en nada, porque no tenemos una agenda fija, y si existe esta agenda, pues lamentablemente el Ejecutivo, el Legislativo, todos tienen otras prioridades, más no atender la seguridad alimentaria, más no atender la educación en nuestro país. Y vamos a seguir siendo un país que lee poco, que lee menos de un libro y que no escribe, ¿no? Dos aspectos, habilidades comunicativas básicas que todos nuestros estudiantes deberían desarrollar, pero que no se tiene. Llegan hacia nosotros estudiantes con deficiencias en lectura, llegan a las universidades así, con deficiencias en la lectura, con deficiencia en la escritura, con deficiencias en la comprensión, ¿no? Y hay que recordar y materializar nuevamente lo que hicieron en primaria y en secundaria. Por eso era mi pregunta, ¿qué ha sucedido con la educación básica regular? Y ahí está el problema, que se entregó la educación a quienes no sabían ni leer ni escribir, y se entregó la educación para que se politice y se genere negocio, ¿no? Pero sí podemos hacer muchas cosas. De verdad que yo me quedo con una honda preocupación, porque hay muchos estudiantes en primaria y en secundaria que tienen grandes sueños, pero que esos sueños se ven obstruidos lamentablemente porque no tienen esa calidad educativa. Hay buenos colegios, hay buenos docentes, sí, pero permitamos entonces que estos buenos docentes y estos buenos colegios, ¿no?, puedan abrirse más a la sociedad, abrirse a todos, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no estemos solamente con soñar en un país de que mañana será mejor o de que en 5 años será mejor. Desde ahora debemos empezar a construir. Y yo les agradezco mucho la invitación a nuestros 3 ponentes. Realmente ha sido un panel muy, muy importante, donde nos han ofrecido soluciones, porcentajes, cifras, realidades,
una comparación de lo que sucedía en la educación en la época de Belaúnde y lo que está sucediendo ahora con un docente de primaria que es presidente de la República, pero que muy poco se está haciendo por educación en solo este tiempo. Y que lamentablemente nuestra educación peruana ha sido dañada época, gobierno tras gobierno, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes por la generosidad de su tiempo, por la voluntad de estar compartiendo sus conocimientos y experiencias, y seguramente vamos a seguir hablando sobre educación y analizando el tema de educación básica regular, y más aún apuntando a que la educación tiene que ser siempre de calidad. Erich, nos vamos. Así es, solamente actualizar la información de que lo último que se mencionó respecto a esta ley, que se están haciendo estudios para determinar cuánto de dinero es que se tiene que invertir y además qué universidades son las que estarían en las condiciones para empezar este proceso. No hay fecha, así que estamos todavía en 2022, vamos a ver cómo se resuelve. Nos vamos. Gracias, señores, esto fue Ventana San Martín.